Museo Histórico Provincial Manuel José Olascoaga de Chosmalal. El Museo Histórico Provincial Manuel José Olascoaga fue inaugurado el 4 de agosto de 1966 por el doctor Gregorio Álvarez y ciudadanos reconocidos de la ciudad de Chosmalal. Se funda en lo que fuera el edificio de la Policía del Territorio Nacional del Neuquén, adecuando dichas instalaciones a la nueva institución, con lo que podemos agregar que el edificio es una estructura de más de 100 años, data de la fundación de Chosmalal en el año 1887, y está enteramente construido en adobe de barro crudo, con techo original de los pastos de la zona, yerba blanca y pasto bobo. Actualmente, el Museo Manuel José Olascoaga cuenta con 3 salas de exposición. La primera sala se denomina Pueblos Originarios y alberga piezas de los que fueran los primeros habitantes de la Nor Patagonia, los denominados pehuenches, y fotografías de los sitios arqueológicos de los pre-pehuenches. La segunda sala, denominada Campaña del Desierto, relata la historia a partir de la llegada del español a estas latitudes, en un inicio con la presencia de los salesianos en el marco del proceso de bautismos y conversión al catolicismo. Y, casi en paralelo, podemos encontrar el relato de lo que fuera la llegada del Estado argentino a este territorio. La sala cuenta con piezas originales que fueron donaciones de familiares o protagonistas directos de esta historia. La tercera sala, Sala Olascoaga, cierra el relato cronológico de la historia de la llamada Campaña del Desierto y da cuenta de la creación fundacional de Chosmalal, con objetos de creación de mano propia del fundador y primer gobernador del territorio nacional del Neuquén. El acervo patrimonial de esta última sala no solo tiene que ver con la fundación de la ciudad de Chosmalal como primer capital del Neuquén y el previo asentamiento de lo que fuera el Fortín Cuarta División, sino que se trata de los primeros mapas de la Argentina que plasman el estudio topográfico, el estudio científico de la geodesia y el delineado del territorio argentino norpatagónico. También posee el acervo del patrimonio artístico del coronel Olascoaga, litografías, dibujos en acuarelas, dibujos en tinta china, dibujos en lápiz y carbonilla. Ubicación. El Museo Histórico Provincial Manuel José Olascoaga está ubicado en el casco histórico de la ciudad de Chosmalal. Se posiciona en la falda de lo que se denomina el Cerrito Histórico de la ciudad, que fuera lugar de asentamiento del Fortín Cuarta División, en las márgenes del río Curileubú, en el mismo solar donde se encuentra el Torreón. Dependencia. En la actualidad, el Museo Histórico Manuel José Olascoaga tiene dependencia del Ministerio de las Culturas de la provincia del Neuquén. El Museo Histórico Provincial Manuel José Olascoaga lleva adelante diversas actividades vinculadas a las escuelas locales y de la región. Las actividades educativas se relacionan directamente con los requerimientos de la currícula escolar de la provincia del Neuquén y el Ministerio de Educación de la misma. Durante el ciclo lectivo, los estudiantes de las diferentes escuelas de Chosmalal y de la provincia concurren permanentemente al museo, abordando las temáticas de pueblos originarios, de fundación de la primera capital del Neuquén y de la vida y obra del coronel Olascoaga.